Habla. Hola, buenos días a todos. Los saludamos desde aquí, desde el Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro. Le damos la bienvenida a una nueva conferencia del Curso Internacional de Latidosis. Hoy tenemos el gusto de tener al doctor Antonio Menezes de Moa, Portugal, quien es presidente de la Asociación Internacional de Latidosis. Y bueno, sin duda que es un gustazo y bienvenido Antonio. Y bueno, lo dejamos en las manos de él porque nos va a dar un pantallazo actual de cómo está la palabra. Pues Salud. bueno, buenos días a todos. En primer lugar, mis felicitaciones por la iniciativa de la realización de este curso internacional de latidosis. Y quiero así cumplimentar el Ministerio de Salud de Río Negro en la persona de Edmundo Larrieu, un gran amigo y un gran defensor de la lucha contra la latidosis y que tiene desarrollado un papel importantísimo en la República Argentina. También cumplimentar a Marcos Hellman, que ha el labor de poner esto en pie y hacer el intercambio con toda la gente que participe en este curso. Cumplimentar también todos los otros ponentes, participantes y los formandos en particular. Me pidieron para hablar del estado actual de la equinococosis quística en el mundo. Y efectivamente, la situación de la equinococosis es una situación preocupante, sobre todo en países donde la enfermedad es endémica, pero también en países donde se pensaba que había sido erradicada, pero en algunos casos se mantiene o está reemergiendo. Pues, ¿qué sabemos nosotros sobre la enfermedad? Nosotros sabemos que hay diferentes cepas de este parásito que vive en el intestino de los carnívoros, particularmente del perro, pero también de otras especies salvajes, y que de todas las cepas, la que fue descrita en primer lugar, la que ha sido denominada G1, es la más, patológica para el hombre. Aunque otras cepas puedan infectar el hombre, en verdad esta es la que tiene mayor relevancia en la enfermedad. Y sabemos también que los efectos socioeconómicos de la equinococosis es muy importante y que contribuye de una forma significativa para costes demasiado elevados en los países donde existe la enfermedad. En los humanos, los costes están asociados con el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, están asociados con la morbilidad, con las ausencias de trabajo, con la mortalidad y también los costos indirectos relacionados con el absentismo y pérdidas en la productividad, largo tiempo de incapacidad de los individuos infectados. Y esto son aspectos que todos conocemos desde trabajos de hace años realizado por muchos idatidólogos que han contribuido con su conocimiento para ellos, y en particular los más actuales de Torgersen y de Butke, que han realizado los estudios particularmente en China. El impacto de la enfermedad es muy importante, sobre todo en regiones de pobreza, regiones donde la población tiene muchas necesidades y particularmente en estos territorios de poblaciones nómadas, como por ejemplo acontece en Turkana, en Kenia, en Siku, en Sichuan, en China. Aquí podemos ver, aunque no sea un
una situación frecuente en otros países en desarrollo o desarrollados, como países de América Latina, podemos ver situaciones que son muy preocupantes, como estos pacientes con larguísimos quistes hepáticos y que necesitan obviamente de tratamiento. En el ganado, los efectos socioeconómicos tienen que ver con la disminución del aporte alimentar, porque hay poblaciones cuya alimentación se basa en el ganado que está con ellos, la disminución de producción de leche, de lana, disminución de las tasas de reproducción, disminución del valor de los órganos que podrían ser vendidos o para uso doméstico, como hígado, lana, pieles, etc. En 2003, en el trabajo de Torgersen en China, demostró que es posible que en algunas sociedades los efectos económicos de esta infección puede ser muy importante y que perturba intensamente las industrias en millones de dólares y en las áreas endémicas. La equinococcus quística integra el grupo de zoonosis negligenciadas. Este conjunto de enfermedades que han sido definidas en el año 2005 en un encuentro, en una reunión en Roma por la Organización Mundial de la Salud, es un problema global de salud pública. Y por eso tenemos que estar permanentemente en lucha y con la preocupación de encontrar formas de lucha, formas de tratamiento, formas de disminuir la endemicidad de estas enfermedades. Aquí está un poco malo esta diapositiva, no tiene muy gran calidad, pero podremos ver que en todos los continentes hay una serie de enfermedades que son consideradas zoonoses y que constituyen el grupo de las enfermedades zoonóticas negligenciadas. Entre ellas está la equinococcus, como mostramos aquí con estas setas rojas, pero también está la brucelosis, la rabia, otras como la tuberculosis bovina, la cisticercosis, fasciolías, etcétera, etcétera, la leptospirosis, la leishmanía, etcétera. Y la cuestión que se pone es ¿por qué son negligenciadas estas zoonoses? Bien, son enfermedades crónicas, difíciles de detectar y de diagnosticar y masivamente subinformadas. No se ve, la gente no siente, en una parte de las no siente nada, no tiene problemas y por eso no se puede diagnosticar con facilidad. Ocurre en medio rural, en comunidades pastorales pobres y marginalizadas. Los encargos son difíciles de cuantificar y el control es difícil, muy dispendioso, y es necesario muy largo tiempo para hacerlo. Y también están dependientes del comportamiento humano y relacionado con aspectos culturales. La higiene de las personas, la forma de tratar los animales, la forma de cuidar, la forma de darles comida, etcétera, etcétera, son aspectos importantes que tienen que ver con el comportamiento humano. Por otro lugar, hay dificultad en el tratamiento y seguimiento porque es muy caro y el tratamiento humano, aunque pueda resultar, no afecta la transmisión. Su transmisión depende del relacionamiento de las personas en animales domésticos. Los perros son, como sabemos, el mayor reservorio asintomático. Hay también, y eso hemos encontrado y hemos criticado y denunciado, una falta de responsabilidad de las autoridades regionales, nacionales y provinciales en los países donde la enfermedad es endémica y consecuente fallo de priorización del control.
Esto no se pasa en algunos países de América Latina porque sabemos que hay proyectos, hay comisiones, hay trabajos, hay gente que está en el terreno luchando y dando el mejor de su tiempo en el tratamiento de la enfermedad. La distribución geográfica de la equinococosis quística es universal, como podemos ver aquí en este mapa. Toda región mediterránea que abarca los países del sur de Europa, del norte de África y también del Oriente Medio y del Oriente Próximo. En América del Sur, en África hay una continuación desde el norte hasta el Índico, afectando países como Sudán y Kenia, pero en Asia Central, en China y Kazajistán, son efectivamente los países donde hay un porcentaje muy grande de doentes infectados. Podemos ver en comparación con estos cuadros y siguientes cómo están la equinococosis, por ejemplo, en la región mediterránea. Aunque estos datos tengan algunos años, en verdad hay países como Italia, por ejemplo, que tiene cifras muy altas. Marruecos y los otros países de África del Norte que tenemos conocimiento también con cifras preocupantes, pero las instituciones están implementando programas de control en estos territorios. Como sabéis, también hay un gran problema en algunos de estos países del Medio Oriente, como Siria, Líbano, Israel, Palestina y Libia, con la guerra y los movimientos revolucionarios que, de una parte, no posibilitan estudios adecuados y campañas de control, y por otro lado mantienen la pobreza, mantienen la marginalización con refugiados y por eso también que están fuera de control. Podemos ver que en la Asia Central y en China las cifras están muy elevadas. En estas provincias de China, todas ellas, la enfermedad es endémica. Y si estamos aquí observando en Asia Central, países como Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y Mongolia, son países donde la enfermedad atinge como 9 millones de personas. Población en riesgo. Total en China 11 millones, de total en Asia Central 9 millones. Y que están efectivamente infectados en estas áreas corresponde a más de 500.000 personas. Esto es un aspecto muy preocupante, porque estos son regiones muy largas, muy extensas, donde los programas de lucha, los programas de control tienen mucha dificultad de implementación por razones culturales y sobre todo por los costes. Y aquí se pone una cuestión: ¿cómo controlar la enfermedad? Bien, nosotros conocíamos desde trabajos de Gemmel y otros idatólogos que han contribuido de una forma significativa para el estudio y el control de la enfermedad, que es necesario hacer el control de los huéspedes definitivos. Y se pone la cuestión: ¿qué hacer, por ejemplo, a los perros vagabundos? En el pasado se proponía la eliminación, pero hoy en día es una medida muy drástica y no aceptable en los países civilizados. Y por eso empezaron haciendo, y ahí
Uruguay tiene una larga experiencia, practicar la esterilización de perros y perras con la intención de disminuir la población de perros vagabundos en un momento, en un tiempo que puede ser a corto o largo plazo. Intentar una restricción de tráfico, controlar la comida y siempre importante hacer el tratamiento, y aquí praziquantel es el fármaco que tiene mayor procura y mayor utilización. Están siendo desarrollados estudios con intención de encontrar una vacuna para perros, pero no sabemos cuándo tendremos esta vacuna. El control de los huéspedes intermediarios pasa por el control de los mataderos. La inspección de la carne continúa siendo el método mayor y más importante de controlar la enfermedad en los huéspedes intermediarios. Y aquí hay que elogiar los trabajos realizados por las Etaulas y que están siendo aplicados en Argentina, particularmente en la provincia de Río Negro, de la vacunación de ganado, y con un suceso que nos permite decir que hay una gran esperanza que pueda contribuir de una forma importante para la disminución acentuada de la enfermedad en los huéspedes intermediarios. Y si juntamos a este punto lo hecho importante de no dar asuras a los perros, podemos de esta forma controlar el pasaje del parásito del huésped intermediario al huésped definitivo. En los humanos asume un papel importantísimo la educación sanitaria, y aquí debemos intentar la participación de la comunidad, como se hace, por ejemplo, en distintas regiones de Argentina y otros países de América del Sur. Es muy importante contar con la participación de la comunidad en esta educación sanitaria. La reglamentación es una obligación de los gobiernos, la legislación y la actuación de las autoridades. Es muy importante las autoridades hacer el control de los huéspedes intermediarios, pero también en los humanos intentar que de todas formas se conozcan los casos y se sepa cómo han llegado al hospital, cómo han sido contaminados, etcétera, etcétera, y proporcionar el tratamiento adecuado a estas personas. Porque cuanto a los perros con dueño, pues nosotros sabemos que la gente de lo menos sabe que tiene que hacer su registro, tiene que hacer el control del perro periódicamente, y esto se hace con alguna facilidad, pero en regiones donde hay dificultades financieras, probablemente es más difícil encontrar esta solución. Como dijimos antes, con relación a perros vagabundos, restricción de movimientos, captura y eliminación no más se practica, pero podemos intentar un control poblacional con la castración. Control de mataderos, vacunación, educación sanitaria, regulación, y aquí entramos en los programas de control que conocemos de otras pasajes. Tenemos aquí algunos ejemplos de control en los huéspedes definitivos, que pasa por la observación en la necropsia de los intestinos de los perros, a utilización de purgantes para eliminación del parásito, para eliminación de feces, y los coprotestes, que son los que tienen más especificidad para diagnosticar, pero esto no corresponde a tratamiento o eliminación de la enfermedad, apenas una forma de saber si los perros están infectados o no, y
y hacer el tratamiento adecuado. Porque los principios para control de equinocosis quísticas vienen desde el siglo XIX, cuando Kunstmeister y Krab, en estos años de 54 y 64 del siglo XIX, intentaron, hicieron y consiguieron erradicación de la equinocosis quística en Islandia. Y eran estos los 4 principios: prevenir el acceso de los perros a las basuras, tratar los perros con purgativos o antihelmínticos, inspeccionar la carne en los mataderos y una educación sanitaria rigurosa, explicando el ciclo vital del parásito, llamando la atención para la necesidad de higiene, llamando la atención cómo contactar los perros, cómo lidiar con los perros y los riesgos de contaminación con este contacto. Los factores para el suceso de los programas de control pasan por una serie de prioridades que deben ser reconocidas particularmente por las autoridades de los países o de las regiones. Debe ser considerada una prioridad de salud pública. Debe estar dependiente del Ministerio de Agricultura y de los servicios veterinarios, no de otros ministerios, ni de salud ni otro. La población tiene que tener conocimiento y debe participar en este programa de control y aceptar las medidas que puedan ser aplicadas. Supervisión del tratamiento y diagnóstico de los perros, disminución del número de perros vagabundos, este es un factor muy importante. Vigilancia del ganado, acceso a las comunidades y propiedades, es muy importante, sobre todo en zonas donde no hay estabilidad política. Es muy importante obtener la seguridad y muy importante también la plata, obviamente. Tiene que haber fondos suficientes para al menos 5 años en la fase de ataque. En lo que respecta a América del Sur, sabemos que hay fundamentalmente 3 países donde se empezó hace tiempo programas de lucha, programas de control de la enfermedad y que han obtenido un suceso importante que aquí está en esta diapositiva. En Chile, en particular, la región 12, en Argentina, la región de Río Negro, la provincia de Río Negro, y en Uruguay, que es un país chico, país más pequeño obviamente, donde es, podría decir, más fácil controlar la enfermedad, pero también porque Uruguay ha constituido una Comisión Nacional de Hidatidosis hace años y que ahora se llama Comisión Nacional de Zoonosis. Podemos ver que efectivamente antes del inicio del programa la situación era esta, una situación muy preocupante, y después del control, por vuelta de los años donde se cerró el primer periodo, vemos que hubo una disminución muy importante de estas cifras. Esto efectivamente demuestra que los equipos están bien, están teniendo suceso en sus tareas. Y aquí vemos el mapa donde sabemos que hay personas, equipos, gente preocupada con el combate a la enfermedad. Aparece también Perú ahora, y en Brasil, Río Grande do Sul, que tiene una tasa baja, pero está también incluido en este proyecto de control de la enfermedad. Pero lo que hemos observado es que algunos programas de control tuvieron problemas o fallaron. Y esto porque en algunos casos fue retirada prematuramente el apoyo financiero. En otros casos fue una baja prioridad de salud. En otros hubo una ineficacia de control por parte de las autoridades.
y obviamente en las áreas remotas, en regiones con poblaciones nómadas o seminómadas, en poblaciones que son iletradas, que son analfabetos y que tienen dificultad en entender, otros porque se han hecho educación sanitaria, otros porque hay una gran instabilidad política, situación de guerra, inseguridad, y otros también porque hay una gran población de perros vagabundos, porque el perro es considerado un elemento muy importante en estas sociedades. Pues esto contribuye para una permanencia de la enfermedad en estas regiones y el peligro de transmisión a cada momento. Son ejemplos desde el programa que se llevó a cabo en Kenia, en la región de Turkana, que tuve el apoyo de la ANREF, que es una organización no gubernamental, y que tuve este tiempo de permanencia, de 83 a 97, y ha conseguido obtener algunos resultados. Pero esta región es la región más al norte de Kenia y ha sido invadida por millones de refugiados del Sudán, después de la guerra de Sudán, que motivó la independencia del Sudán del Sur, y esto contribuye de una forma importante. Estamos aquí en último lugar, inseguridad, contribuye de una forma importante para ¿cómo decir?, un fallo del programa. Pero estaba bien delineado. El programa tiene educación, tratamiento de perros, geografía más en los humanos, hay unidades móviles y también se hacían equipos que practicaban tratamiento en los humanos, particularmente la punción aspirativa, equipo esta de Italia, de Pavía. Otro ejemplo es la situación del Tíbet, de China, región de Sichuan, que tuve la contribución del gobierno y que implementó un programa de 97 a 2005, programa con también educación, tratamiento de perro, vacunación de ovejas, ecografía y masa, y este tenía unidades fijas que serían para observar a los enfermos que tendrían que recorrer. Y esto es una dificultad, porque la gente tiene mucha dificultad en ir al hospital o al lugar donde están sediados los medios de diagnóstico y tratamiento. Entonces falló por mala situación, es una población nómade, tiene dificultades en el terreno, no tiene vías de comunicación, hay ausencia de mataderos y obviamente que había una muy bajo porcentaje de tratamiento y vacuna. Tenemos también, y esto con una otra, como decir, una otra visión, programas que tuvieron suceso en Europa, pero fue un suceso limitado, y que hoy en día hay una gran preocupación si la enfermedad se mantiene o se está reemergiendo. En Sardinia, por ejemplo, tenemos una baja en todas las cifras, en porcentaje de perros, de ovejas, de humanos, pero no hay una certeza absoluta. En los inicios de los años 2000 no hay una certeza absoluta porque hay falta de datos y en particular en las ovejas el porcentaje se mantiene elevado. Otro en País de Gales. Es importante referir que hay una preocupación que esté reemergiendo la enfermedad en este territorio de Gran Bretaña, porque podemos ver que en los años 90 los perros habían atingido un porcentaje de 0 contaminación burcoproviriza y en el periodo hasta 2002 esta cifra se elevó hasta 8.1%. El mismo en las ovejas, que habían
que se verificaba una baja, tenemos también un porcentaje de 6% de infección en este principio del siglo XXI. Pero efectivamente no hay referencia a casos en humanos. Lo mismo pasa en Portugal, aunque sabemos que hay perros infectados, que hay huéspedes intermediarios infectados. En verdad, hace mucho tiempo que no se operan niños aquí en Portugal. Y eso es un dato que contribuye para decir que la enfermedad está controlada, no sé. Lo otro caso tiene que ver con Chipre. En Chipre había la idea de que la enfermedad estaba erradicada. En los años 95, cuando se realizó el congreso ahí en Chipre, en Limassol, los datos presentados por el doctor Polidoro eran en el sentido de que estaba erradicada la enfermedad, que estaba todo a cero, perros a cero, ovejas a cero, humanos a cero. Pero en 2000, los datos presentados por Pavlos Economides mostraban que había 2.6% de perros infectados, aunque una baja tasa en las ovejas había también, y los humanos han sido descritos 25 casos con menos de 20 años en el año 2000. Esto significaba que si teníamos una referencia de que la enfermedad estaba erradicada, entonces había una reemergencia de esta enfermedad. Bien, esto son algunas, como decir, fotografías de partes del mundo, unas donde la enfermedad es realmente una preocupación, como dije, en Asia Central y en China, también en países de África, en países del Próximo Oriente, donde no tenemos mucha información debido a la situación inestable de inseguridad y de guerra, pero también en países desarrollados donde se pensaba que la enfermedad estaría controlada y que efectivamente aparecen ahora datos en el sentido de que pueda estar reemergiendo. El futuro, ¿qué nos espera el futuro? Una cuestión muy importante que debemos poner es: hay que adoptar nuevas opciones para control y prevención de la ictionocosis quística. Me parece que no. Hay que saber observar lo pasado y perceber que en países, particularmente en países insulares, hubo la posibilidad de erradicar la enfermedad a través de medidas muy simples, pero aplicadas rigurosamente. Pero probablemente tenemos que usar las nuevas armas, como por ejemplo la vacunación del ganado, una o dos veces al año. ¿Durante cuántos años es la cuestión? ¿5, 10? No sabemos. Probablemente los equipos que están en el terreno, como en Río Negro, podrán dentro de 1 o 2 años dar información sobre este punto. La educación sanitaria se mantiene como un aspecto muy importante. Los tratamientos de los perros, lo mismo. Y hay que incentivar los investigadores a desarrollar una vacuna para perros. Me gustaría citar una frase muy importante de Peter Sand. Para parar la transmisión, las medidas de vigilancia y control deben incluir, además del diagnóstico, y el tratamiento simultáneo de los individuos infectados. Y esto es muy importante, porque si nosotros hacemos apenas el diagnóstico, no podemos consecutivamente controlar la enfermedad. Tenemos que tener posibilidad de practicar también el tratamiento adecuado de estos ciudadanos. Y tenemos que tener objetivos, tenemos que tener metas, tenemos que definir
etapas en el control. Debemos preocupar con la eliminación de la equinocosis quística en humanos como un problema de salud pública a nivel regional o nacional. En este mundo global que vivimos actualmente, no podemos cerrar nuestras fronteras y solamente tener preocupación con nosotros. Pues en países como Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, que están muy cerca, Bolivia también, y después Perú, que están muy cerca y que tiene fronteras entre ellos, que los perros no saben cómo respetar y que no se pueden cerrar, porque nosotros hoy en día tenemos una actividad multiregional, digamos así. Y entonces es necesario encontrar formas de combater, de estudiar, de investigar, de cooperar en esta situación. De ahí el proyecto CONOSUR, que me gustaría de referenciar, es un marco muy importante en el desarrollo de este programa y una contribución significativa para el estudio y reducción de la equinocosis quística en esta región. Un objetivo es reducción de la equinocosis en humanos a 0 casos en la población menor de 15 años. Este es un dato muy importante, muy importante. Reducción de la equinocosis quística en los ovinos, si posible, menos de 0,1%. Reducción de la infección en los perros, si posible, a menos de 0,01%. Y eliminación de la equinocosis quística en el ganado doméstico. Esto también es un aspecto muy importante, sobre todo para las poblaciones que tienen en el ganado doméstico una forma de sustentación, una forma de mantener su vida. Debemos considerar una propiedad libre, C, ausencia de equinocosis quística en ovejas y equinococos granulosos en perros en 3 años. Mis queridos amigos, gustaría de presentar mis despedidas desde Lisboa, Portugal, esperando que tenga sido útil esta presentación. Yo no sabía cuánto tiempo tenía, intenté ser lo más breve posible, presentando un panorama muy largo de varias regiones, y seguramente que ha habido fallos, y por eso quiero pedir disculpas, sobre todo si hay algún fallo en el idioma que no domino completamente, como podéis saber. En este momento me despido, cumplimentos a todos, y ahora fico esperando las palabras de mi querido amigo Ede Larreo o de... Hola. Hola, Marcos. Hola, Antonio, bueno. Muchísimas gracias por la conferencia. No sé si agricultura y no por los ministerios de salud. Cambio, lo dejo para responder, Antonio. Gracias por la cuestión. La cuestión es que el Ministerio de Salud, la preocupación es solamente con los humanos, y intentarán de hacer todo lo mejor para diagnosticar y tratar los humanos. Pero esto no es el punto esencial, aunque es muy importante obviamente tratar los humanos, que dentro de este conjunto de este triángulo, de este trígono de huésped intermediario, huésped definitivo y hombre, es el elemento más importante. En verdad, lo más importante en el control es efectivamente limitar la transmisión. Y limitar la transmisión significa eliminar la enfermedad en los perros.
Esa es una tarea de los ministerios de Agricultura. Nosotros sabemos por experiencia en países donde se han desarrollado programas de control, estos donde ha sido incumbido el Ministerio de Salud, los programas fallaron. Pero estos donde están ubicados los ministerios de Agricultura y las divisiones veterinarias, estos son los programas que tienen más ofertas. Y por eso se pone la cuestión de esta forma. Hola. Bueno, Antonio, creo que culminaríamos con la conferencia y si no hay más preguntas, cambio. Ok, por mí todo bien. Muchas gracias por tu apoyo, Marcos. Un fuerte abrazo desde Lisboa. Un abrazo a mis compañeros argentinos, en particular de La Río, y todos que están allí en Río Negro. Muchas felicitaciones, un buen curso y buena continuación. Cambio.